Bueno, el tema que vamos a ver a continuación lo voy a dividir en tres partes. Entonces, la primera es como una embarradita del derecho, o sea, en total, para que si tienen alguna duda de qué es o también quitar mitos que podamos tener. Segundo es conocer nuestra constitución. Eso es muy importante porque toda la defensa de la vida, jurídicamente hablando en México, depende de la Carta Magna. Entonces, una vez que entendamos que la Constitución es la norma máxima en México, bueno, ya va a ser mucho más fácil poder tener un diálogo comprometido con la verdad, pero también objetivo, que eso es algo que batallamos un chorro hoy en día, o sea, ya sea en redes sociales, con familiares, etcétera. Hemos perdido esa noción de hablar objetivamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, que todos hablan subjetivamente, es decir, yo pienso que, ok, o sea, respeto lo que me estás comentando, pero compruébamelo. O sea, eso es súper importante. Entonces, bueno, espero darles esas herramientas y finalmente todo lo que tiene que ver con tratados internacionales. Va, espero que sea de su agrado. Entonces, bueno, iniciamos. Les voy a hablar rápido de Aristóteles. Muchos de ustedes se pueden preguntar, ¿quién es él? Bueno, él es un filósofo griego. A mi parecer es el filósofo más inteligente que ha tenido la humanidad y él habla mucho de la política. ¿Qué es la política? Bueno, no piensen en nuestros presidentes ni nuestros gobernantes, sino piensen en todo lo que tiene que ver con la sociedad. Entonces, no sé, vi que había aquí alguien de Argentina, que había personas de México. Entonces, piensen o sea, en todo lo que tenga que ver con lo que pasa en el día a día en la sociedad, que finalmente está regulado por el derecho. O sea, todo en la vida está regulado por el derecho. Oye, ¿y te casaste? Bueno, vas ante el registro civil. Oye, ¿tienes un hijo? Bueno, el acta, o sea, el registro civil. Oye, que quieres hacer un trato con un amigo comercial. Bueno, tienes que checar todo ello. Oye, que te chocaron el carro. Oye, que te robaron. Bueno, el derecho son herramientas o sea, que nos permiten tener una vida digna en sociedad. Entonces, iniciamos con esta frase de ética a Nicómaco. En el derecho político, o sea, en el derecho de México, en el derecho de Argentina, en el derecho de Honduras, en el derecho de Estados Unidos, o sea, en el derecho de la sociedad, una parte es natural y la otra es legal. O sea, piensen eso, ¿ok? La parte natural, o sea, es natural lo que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de las diversas opiniones de los hombres. Entonces les voy a poner dos ejemplos que considero precisan muy bien esta parte, porque a lo mejor pueden decir, ¿a qué te refieres con ello? Bueno, imagínense, dije Argentina, dije Honduras. Bueno, tanto en Argentina como en Honduras, robar es un delito. Y si una persona roba, va a ir a la cárcel. Obviamente, o sea, se va a hacer el procedimiento, se va a comprobar que sí lo realizó y ya le van a poner la sanción, la pena. Pero en todas partes, robar está mal. O sea, que si una persona dice, oye, ¿sabes qué? A mí me da igual si roban o no, pues es indiferente. ¿Por qué? Porque objetivamente está mal. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Les voy a poner otro ejemplo. Imagínense una persona que molesta así, incomoda bastante, incluso como que toquetea a otra persona. Oye, bueno, eso es acoso sexual. Aquí en México, en China, en Alemania, en todas partes está mal. O sea, es indiferente si una persona dice que no está mal. Siempre va a ser algo malo. Entonces, eso es derecho natural. ¿Ok? Entonces, piensen como todos esos ejemplos donde siempre va a estar mal indiferentemente de lo que una persona opine. Puede ser que un político diga, oye, ¿sabes qué? Para mí no está mal robar. Bueno, nosotros diremos, ok, esa es tu opinión, pero objetivamente sí está mal robar y por eso vas a tener una sanción. ¿Va quedando claro? Espero que si tienen algún comentario, pregunta, interrumpan o hagan llegar a saber la pregunta a Cintia para hacerla y contestárselas con mucho gusto. Entonces, esa es una parte del derecho natural. Ahora, el derecho legal. ¿Qué es el derecho legal? Lo que en principio puede ser indiferente de tal modo o de modo contrario,
pero que cesa de ser indiferente desde que la ley lo ha resuelto. Entonces, por ejemplo, oye, que vivo en Brasil y me quiero ir a vivir a Chile. Bueno, necesitas un permiso. Eso como tal es derecho legal. O sea, todos los trámites que tienes que entregar, pues dependen de, o sea, lo que el gobernante haya dicho. Entonces, no sé si ha quedado claro. O sea, un derecho natural es, en todas partes va a ser algo malo, es indiferente si tú piensas que está bien o que está mal. O sea, es objetivamente de tal manera. Y el derecho legal es, bueno, puede cambiar. Imagínense los impuestos, bueno, pueden cambiar, depende de la situación económica. Oye, que, no sé, los trámites para entrar a una escuela, bueno, también depende, o sea, no es como algo que forzosamente tiene que hacer de cierta manera, o sea, puede cambiar. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, que es como un resumen de lo que ya mencioné. Y aquí lo único importante es que el derecho legal nunca puede ir en contra del derecho natural. De lo contrario, es injusto y por ende nulo. ¿Ok? Entonces, imagínense, yo soy de México, soy de Nuevo León, entonces supongamos que aquí un gobernante diga, oye, ¿sabes qué? A partir de mañana está bien cortar manos. Bueno, puede ser algo legal, pero pues es natural, o sea, no, o sea, va en contra de la dignidad de la persona, por tanto, es injusto y por lo tanto es nulo. ¿Qué significa que sea nulo? Bueno, que lo desobedeces, o sea, que no vas a estar de acuerdo y por tanto tienes que meter presión y tienes que hacer acciones concretas para que esa ley ya no esté. ¿Queda claro? Entonces también imagínense, oye, ¿sabes qué? Un presidente dice, ¿saben qué? A partir de la siguiente semana, matar está bien, porque va a ser legal. Bueno, puede ser legal, pero si va en contra de la naturaleza humana, en este caso, oye, estás matando, es nulo, es algo injusto. ¿Todo bien? Esto es como una primera entrada para que todo esto que les acabo de mencionar, piénsalo ahorita que vamos a analizar todas estas cuestiones. Sé que hay varias personas que no son de México. Me quise centrar como ejemplo en esa constitución, pero muchas de las cláusulas que se establecen acá son muy parecidas en Latinoamérica. De todas formas, voy a comentar después tratados internacionales. Entonces yo creo que ya con tratados internacionales van a poder reforzar más toda esta cuestión, pero hay diferentes constituciones, como les digo, por ejemplo, está la de Chile, o sea, hay varias que también mencionan todos estos puntos. Entonces, si gustan, digo, las personas que son de otro país, comenten al final para que podamos analizar rápidamente o sea, a lo mejor algún artículo de su constitución, yo creo que eso les puede servir, pero bueno, eso es como más un principio, pero se van a dar cuenta que lo que sucede en México es muy parecido a lo que sucede en Latinoamérica. Bueno, aquí es como varias características de nuestro ordenamiento jurídico que también suceden en otros países. Ojo, no en todos. Hay unos en Sudamérica que no van a entender, no van a caer propiamente en esto, pero a lo mejor les puede servir, sobre todo el primer punto, que nuestro ordenamiento jurídico es formalista. ¿A qué se refiere que es formalista? Se refiere a que tiene que ser lo que diga la ley. O sea, como que es muy, imagínense, muy cuadrado. O sea, tiene que ser esto porque así es. Y entonces realmente, pues eso hace muy torpe muchas acciones. O sea, tienes que estar dependiendo de, bueno, lo que dijo el legislador, oye, no cumpliste requisito. Entonces, bueno, eso es como una característica. Que también, por ejemplo, en Brasil, ¿cuál es el lema? Orden y progreso. O sea, también tienen como toda esa cultura positivista y también en Argentina. Perdón. Luego, segundo, nuestra constitución, tan siquiera la mexicana, es relativista. ¿A qué se refiere eso? Que no acepta ninguna realidad trascendente como verdadera, sino únicamente lo que nosotros decimos que es verdadero, es verdadero. Tengan cuidado con eso. Les ponía el ejemplo al inicio del derecho natural para que viéramos que por lógica hay cosas que son indiferentes si tú opinas o no de tal manera, siempre van a ser verdaderas. Entonces, digo, si son de otro país, imagínense que en su país pues no se acepte tal cosa, o sea, que digan de que, oye, ¿sabes qué? Ahora está bien hacer tal cosa, que bueno, tú puedes decir, oye, pues no necesariamente va a ser algo correcto.
¿Por qué? Porque va en contra de la dignidad humana. Entonces, ahí pueden pensar como diferentes casos de dignidad humana, pero algo importante es saber que muchas constituciones hoy en día, pues, quieren definir qué es la verdad, cuando hay cosas que son muy obvias, como que en la noche sale la luna y las estrellas. O sea, bueno, más bien dicho que las podemos ver. Tercer punto, es jacobina. ¿A qué se refiere? Que tiene un laicismo muy radical. Entonces, el Estado se cree el Dios. Tan siquiera eso pasó en México. Hay muchos episodios de mucha violencia. Entonces, o sea, como que buscan imponer. También ha pasado en Centroamérica. O sea, es algo que tenemos en común, tristemente. Y ya por último, está inmiscuida de tratados internacionales de derechos humanos, los cuales muchos son contrarios al derecho natural. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos, espero que les sirva. Y bueno, a pesar de esto, la Constitución tiene defensa jurídica. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos de artículos muy precisos de cómo poder argumentar. Como ya mencionaba, si son de otro país, o sea, busquen, o sea, qué artículos puedan ser parecidos en sus constituciones para que puedan argumentar de esa manera. Yo creo que eso les va a dar mucho panorama, pero como ya mencioné, finalmente vamos a ver tratados internacionales en la cual todos estamos presentes. Entonces ya con esa herramienta ya va a ser mucho más fácil. Bueno, aquí nomás como una estructura del ordenamiento jurídico mexicano, está la Constitución y al mismo lugar están los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces están como a la misma altura. Eso tengo entendido que también sucede en otros países, como es el caso de Perú. O sea, hay varios que tienen también como esa jerarquía. Obviamente tendría que ya analizarse punto por punto, constitución por constitución, pero finalmente lo importante es que la constitución es la máxima eh, norma, o sea, la carta magna, y eso es en todos los países. Entonces hay un primer punto que vamos a comentar en el siguiente slide, es la constitución manda. Obviamente, cuando es algo justo. Pero si en la constitución de su país se menciona que se defiende la vida, bueno, eso ya es como algo aplicable para todos, o sea, para todo el país. Y ahí ya se puede hacer como varias cuestiones interesantes. Un comentario rápido es que tan siquiera en México, pero tengo entendido que también en todos los países, obviamente habríamos que analizar cada caso en concreto, los organismos internacionales, imagínense la ONU, la OMS, no son fuente de derecho. O sea, si el presidente de un organismo dice, oye, ¿sabes qué? No sé, México, tienen que hacer esto, bueno, qué bueno que nos des la recomendación, pero no estamos obligados a realizarlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si el director, bueno, no sé si se llama director, pero el presidente de la Organización Mundial de la Salud dice, oigan, ¿sabes qué? Tienen que tomar tal política en cuanto a, no sé, por ejemplo, al aborto. Bueno, es una recomendación, pero no se está obligado. Muchos argumentan de esa manera de que, oye, es que la ONU lo dijo. Bueno, que la ONU diga algo no necesariamente es obligación del Estado. Tratados internacionales pudiese ser, pero tendríamos que analizar la Constitución en específico. Si tiene alguna pregunta, pues háganla en confianza. Aquí esto es lo importante. Así que en el caso mexicano les puede servir mucho en otros países también. ¿Qué pasa si un artículo de la Constitución se contradice con un tratado internacional de derechos humanos? O sea, ¿qué pasa si está la Constitución y dice que se defiende la vida y luego en un tratado internacional como que se relativiza eso y dice, bueno, puede ser, pero a la vez no? Bueno, ¿qué solución tenemos? El artículo 133, que les recomiendo que busquen si también está en otros países. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma van a serán ley suprema de toda la Unión. ¿Qué es lo importante aquí? Que menciona y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. ¿A qué se refiere esto? Que bueno, que si el tratado internacional está de acuerdo a la Constitución, va a ser ley. Por tanto, si se contradice un tratado internacional de derechos humanos con una Constitución, la Constitución manda. ¿Ok? Esto es súper importante. Entonces, vamos a ver ahorita un ejemplo en México que la Constitución defiende la vida y un tratado internacional como que relativiza eso y muchos se van con la finta, es que el tratado internacional menciona esto, entonces ya es así. Cuando realmente dices, pues no. O sea, analizando sistemáticamente con el artículo 133,
o sea, podemos ver que los tratados internacionales tienen que ir conforme a la Constitución, de lo contrario, pues no aplican. ¿Queda claro esto? Espero que sí. Nomás para los que no son de México, ¿qué es una jurisprudencia? Bueno, aunque son yo, está en todas partes. Es una interpretación que hace un juez donde establece el verdadero sentido de una disputa. Entonces, imagínense que Cintia se peleó con una compañía de seguros, entonces van con el juez y el juez dice, oye, ¿sabes qué? Quien tenía verdaderamente el derecho, o sea, quien tiene la razón es Cintia y no la compañía de seguros. Entonces lo que están diciendo no es lo que no existía, sino lo que ya existía. No sé si se entienda. O sea, si cuando dos personas se pelean en la jurisprudencia es como el criterio que tienen que seguir para saber cómo resolver en futuros casos. Véanlo como un antecedente. O sea, sucedió este pleito, se resolvió esto, entonces va a aplicar para los demás casos. Y bueno, en el caso mexicano, ya vamos a ver la defensa de la vida en el ordenamiento jurídico mexicano y ahorita ya vamos a entrar a cuestiones de tratados internacionales. Bueno, el artículo primero, voy a leer el párrafo segundo, dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conforme con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ojo, esto aplica para todos los países que estén inmiscuidos con derechos humanos en sus constituciones. Está el principio pro persona. ¿Qué es el principio pro persona? Pueden preguntarse muchos de ustedes. Bueno, es, si tú ya estás beneficiando a una persona, no puedes restringirle, o sea, ese beneficio. Obviamente tiene que ser algo justo. O sea, eso ya como criterio nuestro, porque luego los legisladores hacen lo que se les da su gana. Entonces, ok, si ya se está defendiendo, por ejemplo, a las mujeres embarazadas, si quieres hacer una ley que les quite la protección, bueno, estás afectando el principio pro persona. Entonces ya estás violando derechos humanos. ¿Ok? Vamos a ver ahorita cómo aplica esto que les acabo de mencionar en un caso concreto. ¡Pum! Esta es una jurisprudencia. La jurisprudencia, imagínense que es un fragmento de la ley, aplica y menciona derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de las leyes federales y locales. Entonces, ¿qué significa esta jurisprudencia? Que es constitucional. Bueno, que esto es, por así decirlo, un fragmento más de la Constitución. O sea, es como si estuviese, como si formase parte de. Entonces, con lo que les acabo de mencionar de la anterior, si alguien quisiera decir, oye, ¿sabes qué? Es que este artículo ya no aplica o se puede hacer este cambio, ¿qué es lo que contestamos nosotros? Oye, ya se está dando a los no nacidos la protección más amplia. Por tanto, si tú se lo quieres quitar, pues ya lo estás afectando. ¿Ok? Eso aplica también, imagínense en Colombia, que tengan algo parecido, digo, el pro persona está en todos los derechos humanos en todos los estados y que haya un artículo que la defienda, que digo, si no está el artículo, están los tratados internacionales que vamos a ver más adelante. Bueno, oye, ya está esa protección, tú estás legislando a favor de que, pues, o sea, se aborte, bueno, ya estás quitando la protección más amplia y por ende ya estás afectando fuertemente los derechos humanos de ellos. ¿Queda claro esto? A lo mejor es un poco complicado. Si tienen dudas, ya saben, interrumpe. Y bueno, también es otro artículo que es derecho a la vida. O sea, sí está en la Constitución mexicana. Chequenlo en sus constituciones si no son de acá, para que puedan hacer como ese análisis. Pero, pues sí, o sea, ya está la protección y se tiene que garantizar en todo momento. Y bueno, hay una disputa con el artículo 4 que en un momento menciona. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Este protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Bueno, eso todos estamos de acuerdo. Espero que todos estemos de acuerdo. Y luego, siguiente, este es como el controversial. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Aquí puede haber una problemática porque alguien puede decir, oye, pues, o sea, sí entiendo lo que me estás diciendo, pero este otro artículo como que lo contradice, ¿no? Y hay un principio que es la no contradicción de la Constitución. Entonces,
No, o sea, la Constitución no se puede contradecir. Eso es lo que establece el principio. Entonces, para solucionar como esa problemática de que se defiende la vida, pero también se dice que hoy sabes que se tiene derecho a decidir de manera libre, responsable, informada sobre el número de esparcimiento de sus hijos y esta familia tiene tres, pero están esperando un cuatro y ellos nomás querían tener tres. Oye, ¿tienen derecho a que ese cuatro ya no esté? No. O sea, ¿cómo se debe interpretar el artículo? Se tiene que interpretar con el otro, con lo que ya había mencionado, el derecho a la vida. Por tanto, ya se tiene tres, si tienen el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de esparcimiento de sus hijos, sí, pero ya cuando está en el cuarto, cuando ya hay un tercero de por medio, pues ya se limita el artículo. O, es decir, no, es uno de los cuatro principios como pilares de los derechos humanos, pero es que no son absolutos. Entonces se puede restringir según el caso concreto. Entonces, oye, ¿se tiene este derecho? Sí, siempre y cuando, esa sería la interpretación que les ofrezco y que considero que es la más adecuada con derecho natural es, bueno, cuando ya no hay un tercero de por medio. ¿Cómo saber que es un tercero de por medio, que si es una persona? Bueno, eso lo podemos hacer por ciencia. Cintia tiene muchos talleres acerca de ello, que les puede dar muchas guías muy prácticas, pero sí, espero que todo esto va quedando claro. Y bueno, el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Pregunta. Dale, adelante, Luis. Bueno, disculpa, sí, creo que porque en el chat es un poquito más difícil. Sí, lo que se refiere con el principio de no contradicción, se refiere que, o sea, todo lo que después, como que todo va en orden, algo así, como que ya puede decir otras cosas, por ejemplo, en el artículo no 144, etcétera, pero no va, siempre como que siempre va a primar lo que está primero en la Constitución, o sea, derecho a la vida, y así. O sea, digamos que siempre le van a hacer caso a lo primero que está. O sea, Por eso no se pueden contradecir. el principio es que, o sea, imagínate, a ver, estoy pensando, es buena pregunta. Estoy pensando en un ejemplo que pueda servir. Imagínate, dicen, tienes libertad de tránsito. Y luego también dice, oye, ¿sabes qué? Existe la libertad de tránsito, pero también si los soldados quieren que ya no pasen por tal lugar, tienen también derecho. Entonces podemos decir, oye, o sea, ¿cómo? O sea, no que tenía este derecho y luego ya no. O sea, lo que se tiene que ver es como esa manera en la que los dos derechos sobreviven sin que uno desaparezca. No sé si esto quede más claro. Entonces, ¿qué pasaría si se contradijera? Bueno, el derecho, o sea, uno de estos dos derechos no existiría. Ok, entonces, en el ejemplo que les di, está el tránsito y luego también te pueden restringir que te muevas en carro, por ejemplo. Entonces, uno se puede preguntar, oye, o sí tengo derecho de tránsito o me restringen. Entonces, ¿qué es lo que dice al principio? No, o sea, se tiene que hacer como ese test, se tiene que analizar cómo van a sobrevivir los dos sin que desaparezca. No sé si respondió la pregunta o la ayudó a entender mejor. Sí, de que convivan los dos derechos, ¿no? Sí, pero se tiene que decidir por el que beneficie más, o sea, el que tenga mayor impacto, o sea, el que defienda más. Entonces, imagínate que ya no, oye, pues está el derecho a la vida y hay otro derecho, por lógica es, oye, pues el derecho a la vida prima. Y ahorita lo vamos a ver, ahorita que ya analicemos Sistema Internacional de Derechos Humanos, que yo creo que esto les puede ayudar mucho. Gracias. Sí, de nada, de nada. Entonces, iniciamos con la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto es muy importante. Búsquenla, se la recomiendo bastante. Y les voy a leer, digo, también lo pueden leer ustedes, dos fragmentos. En el preámbulo, en el párrafo noveno, menciona, teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Ahí está, o sea, antes del nacimiento, o sea, en todo momento, o sea, ya es una persona sujeta de derechos. Oye, es que no tiene desarrollo, o sea, te pueden poner muchos argumentos, pero oye, ¿qué dice la Convención sobre los Derechos del Niño? Y esta convención, bueno, toda América Latina está inscrita, ¿eh? O sea, en todos los países de donde sean, ya sean Paraguay, Colombia, Honduras, Belice, Argentina, bueno, en todos están en la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Y qué menciona? Que
se va a entender como niño, es decir, va a tener estos derechos todos desde antes del nacimiento. Esto es algo muy importante, tome nota. Si en un momento quieren decir, oye, pues es que no sé si realmente se defienda la vida o no, bueno, este es como un primer punto muy importante, que es Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué dice el artículo primero? Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Bueno, lo importante aquí es que toda persona, que todo ser humano menor de 18 años, desde el momento, o sea, de la concepción, o sea, antes del nacimiento, pues ya tiene derechos. Esta es una primera. Como les digo, todos los países, tan siquiera de América Latina, están inscritos en. Les puede servir mucho. Espero que, o sea, la puedan leer y puedan ver todos los derechos que tienen los menores incluyendo los no nacidos. Segunda ley, convención, es la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué dice el artículo tercero? Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Les mencionaba anteriormente que los derechos humanos, pues, imagínenselo como todo un círculo, ¿ok? Entonces es un círculo compuesto por diferentes círculos. Es a lo mejor una imagen que se pueden hacer. Y entonces está todo ese círculo y un círculo es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Otro círculo es la Convención de los Derechos de los Niños que veíamos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que tenemos que ver todos estos derechos relacionados, ¿ok? O sea se conectan, no pueden contradecirse. Lo importante es que vayan acorde a, pues, al derecho natural. Eso es como que nuestro filtro para saber si no es como un interés económico ni nada, sino que es verdaderamente defensa. Entonces, oye, aquí menciona todo individuo tiene derecho a la vida. Y muchos se pueden preguntar, ok, esto lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿qué debo entender como individuo? Bueno, ¿qué respuesta les doy? Oye, en la Convención sobre los Derechos del Niño, pues ya se considera desde los no nacidos como niños, por tanto, pues si tienen estos derechos, también deben de tener, o sea, derecho a la vida en todo momento, también en el otro, eh, o sea, en la otra convención. Dime, Emilio, adelante. Hola Daniel, buenas tardes. Aquí habla Emilio y te quería hacer una pregunta, Dale, dale. es sobre qué opinas sobre este contraargumento que me han llegado a dar cuando pues estamos discutiendo, debatiendo sobre este tema, Ok. que me hablan sobre la trata de blancas en algunos orfanatos, sobre que si no puedes mantener a tu hijo, o sea, tienes que hacerte responsable porque ya le diste vida a un ser vivo, pero no le puedes dar una vida digna, entonces lo hacen adopción. Pero me este contraargumento de que puede que en ese orfanato sufra de trata de blancas. Ok, ok. Ay, perdón. Puedo. Ok, va, perfecto. Gracias. Sí, mira, de ese punto, yo creo que hay varios, o sea, varios matices importantes. El primero es, si alguien te está ofreciendo algún argumento, te lo tiene que demostrar. ¿A qué me refiero? Digo, obviamente no es como decir, o sea, que no exista el caso. Ahorita te voy a dar algunas respuestas que considero pueden dar mucha luz, pero un primer punto es, si les menciono algún caso similar o por el estilo es, ok, ¿cuántos números son? ¿Cuántos niños son? ¿En qué lugares son? Porque también así de esa manera, pues puedes analizar más objetivamente la problemática. O sea, por ejemplo, si diciendo que, oye, ¿sabes qué? No sé, aquí lo pienso en México, en tal estado están tantos niños en adopción y pues no tienen vida digna, entre comillas. Bueno, un primer punto es, ok, está este ser humano pues ya, o sea, tiene vida, está desarrollándose. Bueno, hay que plantear otras preguntas. Una es, si me estás diciendo que esa persona tiene, o sea, está sufriendo mucho y más, mm, y tú no quieres que sufra, ¿consideras que una opción sería matarlos ahorita con vida? Obviamente te van a decir que no, o sea, es algo lógico.
Bueno, ¿por qué si ahorita no? ¿Por qué en ese momento sí? O sea, el ser humano eres en todo momento. O sea, desde que eres concebido hasta que mueres. Oye, es que no tienen vida digna, es que sufren mucho. Sí, sí sufren mucho, pero eso no justifica que tengamos que eliminarlos para que no sufran. O sea, pensar que porque ya no van a sufrir, estoy haciendo un bien, oye, pues les estás negando la vida. Ya por otra parte, ¿qué preguntas a lo mejor yo ofrecería? Es, oye, ¿sabes qué? Pues como ya mencioné, ¿en qué sectores está sucediendo? ¿Qué lugares es? Sobre todo para como sociedad civil hacer acciones concretas. O sea, eso es también algo muy importante porque te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Es que se tiene que o sea, legalizar el aborto sin importar que ya sea un derecho humano que se respeta la vida en todo momento, porque hay muchas personas que están sufriendo todo este tipo de situaciones. Bueno, bueno, ¿qué estás haciendo por esas personas que ya están con vida? Eso es como una primera pregunta muy importante hacia la otra, o sea, hacia la contraparte que te está ofreciendo eso. Oye, bueno, ¿en tu ciudad hay alguno de esos casos? Oye, ¿te estás involucrando con esa situación? Oye, ¿qué estás haciendo para que eso cambie? Oye, ¿cómo está la legislación? Entonces ya con todas esas preguntas, pues ya puedes seguir haciendo un cambio, pero sobre todo comprometerse, o sea, comprometerse con las personas que están sufriendo ello, pero pues decir, oye, estás sufriendo, o sea, hay que legislarlo para legalizarlo para que ya no suceda eso, pues es como un criterio muy egoísta. O sea, suena como duro decirlo, pero si realmente estás interesado en que tengan una vida digna, vas a hacer lo posible para que esas personas, por ejemplo, que están en trata de blancas, salgan de esa situación, salgan de esa opresión y puedan tener una vida ya sin esas ataduras. Entonces, como que hay que cambiar y hay que ofrecer ese tipo de alternativas, pero obviamente, pues de manera en que realmente estemos haciendo un impacto positivo y que más O personas se sea, puedan unir. Entonces, cuestionarlos más bien a es ellos. cuestionarlos, sobre todo, o sea, que se den cuenta que por más difícil que sea la situación de uno, pues su vida es importante y su vida cuenta y puede hacer la diferencia, pero también si te están dando ese tipo de casos, pues sí hay que preguntar, oye, ¿cuál es el número de personas? ¿En qué lugares? Digo, también para pues poder dar una mejor opinión. Sí. No, sí, pero que nada más quería aclarar que sí, era nada más cómo responder, o sea, la pregunta era cómo responder a pues, ese contraargumento, porque vi que en el chat andaban poniendo de, o sea, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que están poniendo en el chat sobre que no podemos basarnos en un quizás, porque es como, no sé, una lógica un poco tonta, porque es como matar a una persona antes que vaya a la guerra. Sí, sí, estoy de acuerdo. O Sí, sea, pero sí, digo, ahí nomás como recomendaciones también ofrezcan como todo ese tipo de soluciones, ¿no? De, oye, se puede hacer esto, podemos cambiar de tal manera y también saber, oye, pues si está en esa situación, pues no lo vas a matar, sino vas a ofrecerle una mejor vida. Pero sí. sí, Muchísimas ¿alguien gracias, más? ¿eh? No, no, hombre, de nada, Emilio. ¿Alguien tiene otra pregunta para también este, podérsela responder o continúo mientras con los tratados? Bueno, por mientras, según yo, todo bien, entonces vamos a continuar. El Pacto de San José. Tengan cuidado con este tratado porque es como un poco, o sea, tiene un detalle que ahorita les voy a mencionar. Artículo cuarto, derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Muchos se pueden preguntar, oye, ¿por qué está ese en general? O sea, ¿a qué se refiere? Bueno, como la razón histórica es porque en el momento en que firmaron, Argentina tenía cierta legislación que iba en contra del pacto. Entonces, por eso lo legislaron de esta manera. Pero, o sea, lo importante aquí es que es desde el momento de la concepción. Oye, es que ahí dice en general, sí, pero bueno, ya es como que ver cada caso concreto y decir, veamos, o sea, regresemos a los otros, ¿no? Aquí, pues, todo individuo tiene derecho a la vida en todo momento. En el anterior, en la convención, también está todo, o sea, la protección de los niños desde antes de que nazcan.
y ya obviamente es ver también sus constituciones, el artículo que menciona donde se defiende la vida. Una salida que yo le veo y que les puede servir mucho es si alguien les llegara a argumentar con este artículo que da pie a mucha confusión y da pie a que muchas personas se puedan ir con esa finta, es decir, ok, esto dice que en general en la constitución de mi país se menciona que en todo momento. Entonces, ¿a quién se le da prevalencia? Bueno, lo que les mencionaba hace rato, a la constitución de su país. Entonces, ya si alguien aquí de Honduras o más, pues así los invito, eso es algo importante, que, que se metan a checar su constitución, o sea, búsquenla en Google y ya después pueden, no sé, picarle, buscar, vida, y busquen en qué parte de su constitución se menciona, o sea, de ese artículo, o sea, toda esa defensa de la vida, digo, lo pueden encontrar, o sea, en todas las constituciones, o sea, ni siquiera aquí en América Latina está ese derecho, entonces ya nomás lo encuentran. Si no está dentro de la Constitución, puede estar en alguna jurisprudencia y ya como que esa es la salida. Es como, ok, aquí se menciona que en general la razón por la que fue es lo que ya les mencionaba de Argentina, pero en mi Constitución está en todo momento, por tanto le voy a dar la mayor protección. Es decir, si ya le está dando la mayor protección acá, pues no se la puedo quitar arbitrariamente por lo mismo que les decía del principio por persona. O sea, ¿cómo que por persona? Bueno, a favor de la persona. Si yo Estado ya le estoy dando la mayor protección, no se la puedo quitar. Y eso aplica en México, de México a, no sé, a Chile, o sea, en toda América Latina. Veo que dos personas están levantando la mano, déjenme, veo quiénes son. Bueno, creo que es Emilio también de nuevo, o digo, las personas que tengan preguntas, si quieren, adelante, los escucho. Hola, yo Daniela, buenas tardes. Hola, Daniela. Con respecto a los conceptos de persona e individuo, o sea, en conceptos jurídicos, ¿hay alguna diferencia o son iguales? O sea, los conceptos. Es muy buena pregunta. O sea, ahí habría que ver bien cómo está o sea, cada legislación, porque pueden haber diferencias, o sea, pero generalmente en todos estos tratados que acabo de mencionar, tratados internacionales, lo utilizan como sinónimos. Eso es algo Ok, importante. Ajá, o sea, ok. estaban escribiendo y era como que, oye, ¿sabes qué? O sea, para no repetir tanto esta palabra, vamos a cambiarla. Lo importante, Ok. o sea, más allá de si se menciona que persona, individuo, lo importante aquí es decir, oye, ¿sabes qué? Ya se tiene la protección a la vida en todo momento, desde la concepción. Y están Mm, estos tres tratados. Eso yo creo que es lo fundamental. Decir, no, no ok. es un invento, sino que es algo que ya está establecido, que ya está pactado y que también la constitución de mi país, o sea, ya el respectivo país del que sean, bueno, ya se establece. Muchas gracias. Sí, también, o sea, hay varias como diferencias, porque, bueno, puede tener protección, pero está la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Eso es otro tema, pero lo importante aquí es que la capacidad de goce es tú eres como que ya, o sea, ya recibes todos los derechos, o sea, ya tienes derecho a alimentos, tienes derecho a... Alimentos me refiero a, por ejemplo, que los papás le den la comida, el vestido, la salud necesaria a sus hijos. También ya eres capaz de tener una herencia. O sea, en todos los lugares un bebé puede heredar. O sea, imagínense que está la mamá embarazada y el papá fallece. Bueno, y está esperando a su primer hijo, ¿no? Bueno, el papá ya puede heredar a su hijo. ¿Por qué? Porque ya tiene esa capacidad de goce. Obviamente no va a tener capacidad de ejercicio, o sea, no va a poder hacer un contrato, no va a poder votar, pero pues ya, o sea, ya tiene como todos esos derechos. Entonces también es como importante. No sé si eso también como ayude más a contestar tu pregunta, Daniela.